creen, cómo se lo cree Maduro, cómo se lo cree toda esta chusma, con perdón, de Venezuela. Hay que armarse ideológicamente. ¿Creen cómo se lo cree Maduro, cómo se lo cree toda esta chusma, con perdón, de Venezuela? Hay que armarse ideológicamente. ¿Creen cómo se lo cree Maduro, cómo se lo cree toda esta chusma, con perdón, de Venezuela? Hay que armarse ideológicamente. ¿Creen cómo se lo cree Maduro, cómo se lo cree toda esta chusma, con perdón, de Venezuela? Hay que armarse ideológicamente. ¿Creen cómo se lo cree Maduro, cómo se lo cree toda esta chusma, con perdón, de Venezuela? Hay que armarse ideológicamente. Mostrando ser un eterno dubitativo. En fin, que Rajoy hoy estará contento de la cita mientras prepara un cambio de gobierno a fondo. Tomen nota porque en los próximos días vamos a ver una sacudida política en el equipo de Mariano. Y Felipe González en Caracas. Y con este viaje hemos resuelto, entre otros, el viejo problema de qué hacer con los expresidentes. Hasta ahora eran jarrones chinos, unos más que otros. Algunos parecían reliquias de la dinastía Ming y otros jarrones del chino de todo a €1. Pero ahora parece que hemos encontrado la fórmula para que sean útiles sin que parezca que están haciendo caja a empresas a las que antes habían favorecido. Felipe González está en Caracas para hacerse cargo de la defensa de los opositores encarcelados. Maduro está que fuma en pipa, el Partido Popular aplaude esa misión y ¿saben quién se opone? Izquierda Unida, siempre tan sensible a los derechos humanos, consideran que esto es una injerencia. ¿Y saben quién no ha abierto la boca? Podemos. Podemos no dice nada. Es como si Venezuela ya hubiera dejado de existir para Iglesias. Tampoco sabemos lo que piensa Iglesias de la espantada de Maduro, que a última hora se rajó de su viaje al Vaticano por miedo a que el Papa le leyera la cartilla sobre derechos humanos. Tan bravo en la televisión siempre Maduro, le temblaban las piernas ante Bergoglio. O quizá no viajó aconsejado por Izquierda Unida para evitar una injerencia en asuntos internos. Y para terminar, Vamos hasta Caracas, pero por otro motivo. Porque se acabó. La visita de Felipe González a Venezuela apenas ha durado 2 días. Ha emprendido esta tarde su regreso a España vía Colombia. Su intención era asesorar a las defensas de los 2 líderes opositores venezolanos que están en prisión, pero finalmente no ha sido capaz de sortear los muchos obstáculos que el chavismo ha ido colocando a su paso. El régimen venezolano le ha dicho no a todo. No a participar como asesor en la defensa de los líderes opositores presos. Aun no estando de acuerdo con la resolución, tengo que decir que la respeto. No a visitar en la cárcel a Leopoldo López, en huelga de hambre desde hace 2 semanas. El chavismo le ha negado los permisos y ha sacado su artillería. ¿Quién es Felipe González? ¿Qué antecedentes tiene? Las respuestas preparadas. González, responsable de los GAL. Fue denominado el señor X. Relacionado con narcotraficantes. Amigo personal del señor Felipe González, aquí está. Hasta con la trama corrupta de la FIFA. Lo único por lo que se mueve el corazón de Felipe González, por el billete. Porque es, sobre todo, un hombre de negocios peculiares. González está siendo financiado para atacar las políticas del chavismo. Financiación que, según el chavismo, viene del multimillonario mexicano Carlos Slim. Le pagan 300.000 euros todos los años. ¿Para qué? Para hacer el trabajito sucio. González ha respondido. Dígale que se lo regalo, que me dé dónde está su cuenta para transferírselo. Intentando huir de polémicas. Creemos que en Venezuela hace falta diálogo. Pero el diálogo en Venezuela, de momento, es de sordos. Su viaje no ha durado ni 48 horas. El Paraco Felipillo, así le llaman los troles chavistas de Internet. Por cierto, vamos a contarles que el juez Pedraz ha archivado hoy el caso Couso. El magistrado dice que la reforma de la justicia universal llevada a cabo por el PP le impide... Bueno, pues de adelanto electoral no ha dicho nada el presidente Mariano Rajoy, pero le hemos preguntado en Bruselas por esos cambios y atención, porque nos ha dicho que se harán en este mes, así que la respuesta está más cerca. Bueno, él se fue para no armar el espectáculo. Como no le han permitido ver a los presos políticos, Felipe González ha decidido largarse de Venezuela, dice él mismo que para no aumentar la polémica. Solo que eso no está en su mano. El régimen de Maduro se indignó cuando llegó y se ha indignado cuando se ha ido. Y a todo esto González no descarta volver. El señor Felipe González tuvo que llamar a un amigo y salir por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, así contaba la televisión venezolana la salida de Felipe González. En el aeropuerto de Caracas le esperaba un avión de la Fuerza Aérea de Colombia enviado por el presidente de ese país para viajar a Bogotá. Un gesto que aprovecha Maduro para apelar a su recurrente teoría del eje conspiratorio y pide explicaciones a Colombia. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador para pedir explicaciones.
2 días ha durado una visita en la que el gobierno chavista ha cerrado todas las puertas al expresidente español. No le ha dado permiso para ver en la cárcel a los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, ni para asesorar a la defensa, ni para asistir a la vista judicial. Si a su llegada González pedía diálogo, creemos que en Venezuela hace falta diálogo. Tanta negativa le ha llevado a marcharse. Su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Tras una acérrima campaña del chavismo en su contra, declarado persona non grata por el gobierno y aplaudido por los familiares de presos opositores, González deja atrás, de momento, el avispero venezolano. Pues del caso Púnica todos los días tenemos novedades. Hoy también, porque hay otro alcalde madrileño detenido, el de Moraleja de Medio. Plazarlo hasta hoy. A la entrada han anunciado que pedirán una nueva suspensión. Bueno, Felipe González está como si hubiera vuelto a la España de Franco. Dice que así se ha sentido en la Venezuela de Maduro, que las quejas de Maduro por su visita le recuerdan aquello de la conspiración judío-masónica. No le han dejado ver a los opositores en la cárcel, pero lo que sí ha visto es cómo está el país. Felipe González ya ha regresado a España. En estas imágenes le veíamos saliendo de Caracas rumbo a Bogotá, donde en declaraciones a una radio colombiana ha criticado la situación límite que, según él, se vive en Venezuela. La verdad es que el país lo está pasando muy mal. De las libertades políticas hay un achicamiento clarísimo y una represión clarísima. Y de las teorías conspiratorias de Maduro dice esto. A mí me recuerda los peores tiempos que he vivido de los discursos del caudillo español Franco, de la conspiración judeo-masónica y comunista contra España. El mandatario venezolano, en uno de sus alardes de incontinencia verbal, volvía a arremeter contra el expresidente español. Felipillo, devolveos que no te pagaron. Y salió, Dios, yo voy de aquí, vale. Al gobierno chavista le ha enfurecido el apoyo de González a los presos políticos. Ah, Felipillo, te fue mal. Ninguna alusión de Maduro a la huelga de hambre en la cárcel del líder opositor Leopoldo López, que ya ha perdido 13 kilos y que no pudo asistir a la vista judicial por su estado de salud. Para solidarizarse con él, estos estudiantes también han dejado de comer. Dicen que tienen hambre, sí, pero de justicia. Adivinen de qué están hablando en Bruselas. Correcto, de lo que debe Grecia. Adivinen en qué punto están las negociaciones. Correcto. En el mismo del limar diferencias para llegar a un acuerdo del total del negocio de los desguaces. Rajoy ha mostrado su apoyo a Felipe González tras su periplo y salida de Venezuela por las presiones del gobierno. El expresidente abandonó el país el martes y la forma en la que lo hizo, con el avión presidencial colombiano, no gustó nada a Maduro, que ya ha hablado sobre el asunto. 72 horas es el tiempo que ha pasado Felipe González en Venezuela. Abandona el país sin cumplir su objetivo: visitar en la cárcel a Leopoldo López, líder de la oposición, y al alcalde Daniel Ceballos, y participar como abogado en su defensa. El gobierno de Nicolás Maduro, que se lo ha prohibido, califica su marcha de derrota. Fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. Aunque lo que más le ha irritado es este avión, la aeronave que el gobierno colombiano ha enviado a González para salir del país. Para el gobierno chavista, una prueba de que el llamado eje del mal, Madrid, Bogotá, Miami, trata de desestabilizar Venezuela. Para el expresidente González, una teoría absurda. Me asombra porque el propio presidente está dentro de esas teorías conspiranoicas. El gobierno venezolano ha citado al embajador de Bogotá en Caracas para pedir explicaciones. Oye, no busque usted responsabilidad de fuera, asuma la suya, que la crisis que hay de desabastecimiento es dramática. Mientras la televisión oficial ataca al expresidente González, grandes medios de comunicación, y critica a los medios de comunicación españoles. Y el presidente Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos ha aprobado el que lo va a tener, jolín. Porque solo luchando podrán volver a jugar. Antes de llegar a Madrid, Felipe González ha respondido a las críticas de Nicolás Maduro por su viaje a Venezuela. González ha comparado al presidente venezolano con Franco. A mí me recuerda los peores tiempos que he vivido de los discursos del caudillo español Franco, de la conspiración judeo-masónica y comunista contra España. Ya está bien de broma.
A 2 días de terminar su mandato, Ana Botella ha conseguido la foto que más ha perseguido durante el último año. Fue empeño personal suyo buscar a Cervantes y su último gran acto ha sido descubrir esta mañana el monumento con los supuestos restos del escritor. Un homenaje con honores militares que casi parecía más... La contratación indefinida. Felipe González ha llegado esta mañana a España después de su polémico viaje a Venezuela, un viaje que ha provocado numerosas reacciones del gobierno venezolano. Maduro ha acusado al expresidente español de huir del país como un cobarde, pero lo que más llama la atención de estas declaraciones es el tono que utiliza, cada vez más parecido a Hugo Chávez. Felipillo, te fue mal, sigue así. Vuelve a la carga Nicolás Maduro contra Felipe González. Felipillo, devolveos que no te pagaron. El expresidente califica de campaña feroz de hostigamiento mediático el padecido en Caracas, pero a estas alturas dice no le afecta. Para la huida que Maduro le atribuye a González tiene respuesta. Yo voy a mantener el respeto, pero dice, oiga usted, pero que no haya ido usted a Roma o a la cumbre europea con la CELAC, significa que usted huye, porque está todo el día en televisión. No parece que esté afectado seriamente por ninguna grave enfermedad. Más le preocupa al expresidente González el rumbo destructivo, según sus palabras, de las libertades democráticas en Venezuela. Se quedó sin visitar a Leopoldo López en su celda de esta prisión militar. Lleva 18 días en huelga de hambre. No se ha presentado a su vista oral en este Palacio de Justicia, dice su defensa, porque está demasiado débil. Leopoldo ha perdido más de 10 kilos. Lo que piden Leopoldo y otros opositores y estudiantes en huelga de hambre es la liberación de los presos políticos, que el gobierno ponga fecha a las elecciones legislativas y que cese la represión. Cerca de 1.600 ya han dicho que quieren recuperar su puesto de trabajo. Alexis Tsipras llegó al poder en enero con la promesa de reabrir la cadena, cuyo cierre provocó una fuerte reacción social. El expresidente del gobierno, Felipe González, regresa a España tras su viaje a Venezuela, un país presente también en los debates de la cumbre entre América Latina, Caribe y Unión Europea. Volvemos contigo, Álvaro, porque allí en Bruselas han quedado patentes las diferencias a ambos lados del Atlántico. Sí, justo al término de la cumbre, el presidente de la CELAC, ya en pasillo, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, negaba ante nuestras preguntas que hubiera habido discrepancias con la Unión Europea a la hora de abordar la situación en Venezuela. Lo cierto es que los países latinoamericanos habían dejado claro de forma previa que no admitirían injerencias internas y probablemente para eso, para evitar discrepancias, se ha evitado ninguna mención a los derechos humanos en la declaración final. Eso sí, se condenan las sanciones a Venezuela, aunque sin citar a Estados Unidos, que ha considerado al país latinoamericano una amenaza para su seguridad nacional. El juicio contra el opositor venezolano Leopoldo López seguirá celebrándose sin él. No está en condiciones de someterse a un traslado de esa forma, en unidades militares, en unidades policiales, y colocarlo en un sótano en forma insalubre. Eso puede generar un tema de salud irreversible. Después de 18 días en huelga de hambre, López solo está dispuesto a abandonarla si se cumple una de las 3 condiciones por las que la empezó: la liberación de los presos políticos. Su abogado está satisfecho con esta primera sesión tras la reanudación del juicio. Asegura que un testigo, funcionario de la Fiscalía, ha negado que el opositor estuviera vinculado con la violencia de las protestas de 2014. Felipe González, que se fue de Caracas sin poder asistir al juicio, ha respondido en una radio colombiana a Nicolás Maduro, que dijo que González salió huyendo de Venezuela. Que no haya ido usted a Roma o a la cumbre europea con la CELAC, significa que usted huye, porque está todo el día en televisión. No parece que esté afectado seriamente por ninguna grave enfermedad. Ya ha comparado al presidente venezolano con el dictador Franco por sus teorías de la conspiración. De pagos. Felipe González ya está de vuelta en España. Hasta el último minuto, Nicolás Maduro ha estado alimentando la campaña de desprestigio contra el expresidente español. Todavía anoche le calificaba de cobarde por utilizar el avión presidencial de Colombia para abandonar Venezuela. González ha dicho sentirse sorprendido por lo que califica de obsesiones conspirativas de Maduro. Felipe González está ya de regreso en Madrid. Han pasado 2 días desde que saliera de Venezuela y Nicolás Maduro no desaprovecha la ocasión. Le cita en cada una de sus intervenciones. Felipillo, devolveos que no te pagaron.
Cuando fue a cobrar el cheque no consiguió fondos y salió. Digo, yo voy de aquí, ¿vale? Le rebotó. Le acusa de cobarde por haber utilizado un avión del presidente colombiano y califica su salida de huida vergonzosa. Antes de su vuelta en una radio colombiana, Felipe González se declaraba sorprendido del ambiente creado por el presidente Maduro durante su visita y aún más de sus teorías conspirativas. No es una conspiración de la extrema derecha internacional. A mí me recuerda los peores tiempos que he vivido de los discursos del caudillo español Franco, de la conspiración judeo-masónica y comunista contra España. El régimen de Maduro le ha impedido visitar a los opositores presos y participar en su defensa. Ayer mismo el encarcelado Leopoldo López no acudía a la vista por su delicado estado de salud después de 18 días en huelga de hambre. Leopoldo ha perdido más de 10 kilos. Sin embargo, de manera consciente, de manera intelectual, está óptimo. Huelga de hambre a la que se han sumado estos estudiantes para exigir elecciones y la libertad de todos los presos políticos. Yo es que no... Vamos, sí, lo entiendo perfectamente. Es todo postureo, y qué progresamos, y mira qué progresamos, y cómo nos aplaude el país, y qué bien nos trata la SER. Al final es la misma porquería de siempre. Son sorayos. No es que sean peperos, es que son sorayos. Es que lo que les gusta es que Cebrián les pase la mano por el lomo y luego les saque la cartera del bolsillo. ¿Les gusta? Pues venga, pues vamos. Bueno, vamos ahora con el partido de Podemos, con la casa matriz del partido de Podemos, o sea, Venezuela. Nicolás Maduro ha vuelto a amenazar a Felipe González. Quien se mete con Venezuela se seca, le advierte el presidente de Venezuela. Además, le llama cobarde por haber huido del país. Dice que su salida de Caracas fue una vergüenza. Vergüenza, que no la tapará más nunca. Quien se mete con Venezuela se seca. Felipe, te vas a secar. Yo creo que ya estás en el proceso de secarte. El primer paso para tu sequedad infinita fue huir como un cobarde de Venezuela. Bueno, no le dejaron ver al preso político y entonces, como es evidente que te secan en Venezuela, yo entiendo que te matan. O sea, cuando un gorila dice que te va a secar, entiendo que te va a secar los fluidos vitales y te quiere matar. Porque es que este sujeto que amenaza, este es el responsable del asesinato en la acera con un tiro en la nuca de un niño de 14 años que protestaba contra el régimen, una protesta escolar. O sea, cuando este dice que te seca, es que te seca. Es que a Luis Herrero lo secuestraron los gorilas, que de milagro lo soltaron. Y porque era representante, era europarlamentario entonces, Luis, que si no lo secan en la cuneta. Es que estamos hablando de criminales, en el más amplio sentido del término. Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que coloca a Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, en la práctica el que manda, porque este es el matón que aparece en la tele con un chándal, que ya parece el profesor Nuti, está cada vez más gordo, más hinchado, este no se seca, este explota. Pero el que manda es el jefe del ejército, que es, según, repito, el informe oficial del Departamento de Justicia, basado en declaraciones de un montón de gente que eran los jefes de verdad de personal, los ayudas de cámara, los mayordomos, los jefes de seguridad del gorila rojo, que en paz descanse, y del primate Maduro que le sucedió. El jefe del narcotráfico en Venezuela, no alguien que se beneficia, no, el que dirige el narcotráfico en Venezuela, que es la única fuente de ingresos, por cierto, con la que se paga a los partidos afines. ¿Por qué no puede justificar de dónde viene el dinero que le pillaron? Hacienda, Montoro. ¿Por qué no lo puede justificar Monedero? Porque es dinero negro. ¿Y dónde puede venir el dinero negro de Venezuela? Antes venía del petróleo, ahora no tienen más que el narcotráfico. ¿Por qué? Porque todo el material de las FARC de Colombia vienen sacándolo a través de Venezuela desde tiempos del gorila rojo. Y el presidente de Colombia tuvo que mandar un avión militar porque veía que mataban a Felipe González. Mientras, complacido, asistía a la salida ese sujeto que tenemos que debería estar en el exterior del planeta Marte, llamado Margallo, que es una vergüenza para España. Pero hay un sujeto con el que dice que tenemos unas relaciones normales,
¿Pero cómo vas a tener relaciones normales con un tío que le dice a un presidente del gobierno español que se va a secar? Es decir, que lo va a matar. O sea, hace falta ser un sujeto absolutamente envilecido, corrompido, estupidizado y vanidoso hasta el tuétano para decir que tenemos relaciones normales con una pandilla de gángsters. O sea, con Al Capone no puedes tener una relación normal. O te mata, o lo matas tú, o lo metes en la cárcel. O sea, es que con un gángster no hay una relación, no hay más relación que esa. ¿Qué relación hay con un violador? O te viola o lo metes en la cárcel. Con un asesino, o te mata, o lo matas o lo metes en la cárcel. Si es que no hay más. Es un gobierno delictivo, un narcoestado, que además ha creado sucursales, por ejemplo, en España, que es Podemos, que Monedero tenía su despacho al lado del despacho del Gorila Rojo, que allí en Venezuela los etarras no es que campen por sus respetos o a sus anchas, no, es que tienen cargos del régimen. Y dicen que tenemos una relación normal. Serán los anormales que tenemos en el gobierno los que tengan una relación normal. En fin, es una cosa tremenda. Bueno, una última cosa, Cristina de Borbón. Ha hablado Marni. Bueno, a veces hay algunos oyentes que dicen que por qué compara un personaje como Marni la ladrona de Hitchcock, tan simpático, con Cristina de Borbón, que además de haber robado fondos públicos, es profundamente antipática. Fundación Repsol, energía social. Pero ustedes, digamos, no comparten la línea del fondo, ¿no? Es decir, me dice, están sorprendidos con nuestras propuestas, pero ustedes precisamente la línea de la austeridad hasta la muerte que defiende el Fondo Monetario Internacional no es precisamente su línea, ¿no? No, sin duda, pero bueno, también hay que leer con un poco de atención cuáles han sido los últimos documentos que ha elaborado el Fondo Monetario Internacional sobre los países del sur de Europa y ver cómo paulatinamente hasta ellos mismos van reconociendo que las políticas de austeridad han fracasado y que la posibilidad de crecimiento económico estable, capaz de crear empleo y en ese sentido, en tanto que acreedores de deuda, de garantizar que esos depósitos se devuelven, hasta ellos mismos yo creo que saben que si continuamos por esta vía operan en contra de sus propios intereses. Una cosa más, sobre Felipe González. Visita finalmente a Venezuela, se reúne y quiere reunirse con Leopoldo López, con los opositores detenidos o arrestados, detenciones y arrestos absolutamente impresentables. ¿Cómo valora Podemos esta intervención de Felipe González que tanto cabrea a Maduro y compañía? Pues yo creo que cualquier intervención que tenga como objeto facilitar el diálogo es bienvenida y cualquier intervención que tenga por objeto dificultar el diálogo pues no es tan bienvenida. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que no nos gusta la detención de alcaldes, que no nos gusta la detención de responsables políticos y que apostamos por la defensa de los derechos humanos en todos los países de nuestro entorno y en los países además de América Latina, yo creo que con más intensidad todavía. Así que bueno, pues vamos a esperar a ver cuáles son los resultados de esa visita y bueno, y desear que en Venezuela las cosas vayan lo mejor posible para todos. Pero esa visita de González ¿facilita el diálogo? Se ha cortado el teléfono. Bueno, parece que se ha cortado, a ver si recuperamos enseguida esa comunicación. No sé si me están preguntando algo porque no oigo nada. Vamos a recuperar la comunicación. Claro, esa visita de Felipe González, la pregunta es, ¿la facilita las conversaciones, el diálogo en Venezuela? ¿Lo complica, Carlos? Eso va a depender mucho de la reacción que tenga el gobierno de Nicolás Maduro. Felipe esta mañana ha hecho Felipe González una declaración bastante tibia o muy poco agresiva. No, nada beligerante con Maduro. Ha dicho las bases para las próximas elecciones están sentadas y lo que hay que hacer es contribuir a que haya diálogo entre el gobierno y la oposición. Digamos que ha amansado bastante su discurso Felipe González una vez que está en Caracas. Ahora ese guante lo tiene que recoger el gobierno de Nicolás Maduro, que las primeras pistas o indicios que ha dado esta mañana parece que no van precisamente en la dirección de abonar el diálogo, sino más bien todo lo contrario. A Felipe le han puesto como un trapo en la televisión venezolana. A mí me parece que lo que es grave es que haya alcaldes democráticos detenidos, y me parece increíble que un partido como Podemos diga no nos gusta. No, oiga,
cualquier demócrata ante detenciones de los opositores no es que no nos guste, se tiene que poner enfrente. Yo creo que Podemos está enfrente. Bueno, me alegro. No justifica estas detenciones. No las justifica, pero claro, la cuestión es qué ha hecho usted para bueno, que han hecho el resto de fuerzas políticas en nuestro país. Por supuesto, eso por supuesto. Aquí en este país todas las fuerzas políticas se han mostrado muy sensibles con Venezuela desde hace un año. Sí, antes nada. Y pasaba lo mismo, pasaba lo mismo. Pero acuérdate... A lo mejor algunos éramos más críticos con Venezuela hace 5 o 10 años, cuando nadie decía cuando nada nadie de este hablaba país, de Venezuela ni de lo que estaba pasando. No solo hay presos políticos, es que el resto de presos, algunos españoles, están en unas condiciones lamentables y no se habla de ellos. Tienes toda la razón. A mí lo que me preocupa es que se hable de Venezuela para desgastar a Podemos, no porque realmente nos preocupe lo impresentable que está ocurriendo en Venezuela. Tienes toda la razón en todo eso que acabas de decir, pero acuérdate también de la entrevista que le hace Ana Pastor a Pablo Iglesias en la que le plantea el tema de Leopoldo López. Y Pablo Iglesias lo que dice es que como eurodiputado se va a interesar por este asunto porque hasta este momento no tiene toda la información necesaria. Se va a interesar y va a ver qué puede hacer él como eurodiputado para conseguir que Leopoldo López sea excarcelado porque a él le parece mal que esté en prisión. Bueno, ha pasado un año, yo creo, de aquella entrevista y no consta que el eurodiputado Iglesias haya hecho nada concreto para conseguir la liberación. Permitidme, porque despido a Carolina Vescansa, que se nos había cortado la comunicación, y vuelvo con vosotros. Señora Vescansa, aquí en la mesa hay quien dice: me falta contundencia de Podemos para condenar pues estas detenciones de opositores en Venezuela. Bueno, yo creo que lo hemos dicho ya tantas veces que no sé cuánta es la contundencia que se nos exige, o lo vuelvo a repetir. No nos gusta que se detenga a alcaldes en el ejercicio de sus funciones y estamos a favor de la defensa de los derechos humanos y los derechos a la libertad de expresión, a la libertad política en todos los países, incluida Venezuela. Por tanto, no sé qué mayor contundencia se nos exige. Creo que es sencillamente una forma de utilizar un tema para intentar un desgaste por una vía de desgaste que ya está agotada. Pero bueno, si hace falta que volvamos a condenar la detención de los alcaldes venezolanos, lo haremos de nuevo, sin ningún problema. Una cosa más, señora Vescansa. Felipe González ha dado una rueda de prensa, acaba de regresar esta tarde a España después de su viaje truncado a Venezuela para defender a los opositores encarcelados. Y vuelve dando la voz de alarma sobre la situación en aquel país. Lo ha descrito como una democracia traicionada. González también ha avisado de que a pesar de lo difícil que se lo ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro, piensa volver. Ha sido una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid. Ahí está Edurne Arbeloa. Hola, Edurne. Sí, ¿qué tal? Como decís, Felipe González no se da por vencido y a pesar de que el chavismo le ha negado todos los permisos, él dice que va a volver a Venezuela porque es su derecho como demócrata. Lo que ya no tiene tan claro es en qué manera va a poder ayudar a los líderes opositores presos, puesto que no le dejan participar en su defensa. Él no ve un viaje fracasado, dice que ha cumplido los objetivos, se ha reunido con las familias de los encarcelados y sobre todo ha podido palpar la situación sobre el terreno. Dice que vuelve triste, seriamente preocupado por Venezuela, un país que ve destruido en todos los aspectos. No hay medicinas básicas, no hay seguridad, no hay libertad de expresión. El chavismo asegura es peor que una dictadura porque la arbitrariedad es total y uno no sabe a qué atenerse. Sobre su polémica salida del país a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas colombianas, se defiende, lo justifica diciendo que tenía pendiente una conversación con el presidente Santos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ni su viaje ha sido un fracaso ni ha salido huyendo de Venezuela. Felipe González incluso le ha dado las gracias a Nicolás Maduro. Su torpeza le ha dado una relevancia extraordinaria a esta visita. 48 horas de visita de las que ha vuelto triste y preocupado. He vuelto triste por Venezuela, un país destruido económica, socialmente, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de las libertades. ¿Y la única salida? Yo creo que el país solo tiene solución mediante un diálogo. El diálogo no va a venir porque no hay talante de diálogo en el gobierno. Una situación de la que solo culpa a Maduro. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Él promete seguir insistiendo, a pesar de ataques como los que le ha dedicado horas antes el aludido. Felipillo, ¿quién será ese? Felipillo. Burlándose. Llamen a Felipillo para que venga, para que cobre el cheque. Amenazando. El primer paso para tu sequedad infinita
fue huir como un cobarde de Venezuela. Y para respaldar su versión de la huida por la puerta de atrás, se ha inventado que este avión que sacó a Felipe González del país enviado por Colombia llegó a escondidas, cuando su gobierno lo había autorizado. Un o conmigo o contra mí que deja otro incidente más. El de este alcalde opositor que ha ido a dar una charla en la universidad hasta que grupos chavistas la han reventado, lanzando incluso gases lacrimógenos. Poco parecen importar los métodos, mientras callen cualquier voz disidente. Recién llegado a España desde Venezuela, Felipe González ha respondido de forma clara y directa a los ataques de Nicolás Maduro. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. El expresidente del Gobierno también ha tenido palabras para quienes lo han criticado aquí, desde Podemos Izquierda Unida. Prefiero contestar a Maduro que contestar a los monaguillos. Mientras en Caracas, Maduro arremete de nuevo contra González. Felipillo, devolveos que no te pagaron. Cuando fue a cobrar el cheque no consiguió fondo y salió. Digo, yo voy de aquí, ¿vale? Le rebotó. Me cuentan, chismosos, está ahí por ahí, que por donde caminaba la gente le gritaba ¡Viva Chávez! Desde que llegó. Ah, Felipillo, te fue mal. No estaría mal que le pidieran consejo a Felipe González, que esta tarde daba cuenta, luego lo oiremos, de su viaje a Venezuela. Dice el expresidente que aquel país está en un proceso de destrucción y lamenta la torpeza con la que Maduro ha manejado su visita. Lo cierto es que el comportamiento del régimen chavista le ha dado mucha más relevancia al viaje de González. Ha puesto en evidencia las contradicciones del régimen y ha provocado un incidente diplomático con Colombia. Vamos, un bingo total. Venezuela no puede ser inspiración para ningún gobierno, sea municipal, autonómico o nacional, porque el resultado de su programa es la quiebra social, la pobreza radical y la falta de libertades. Dos detalles más. El primero lo encontramos. Felipe González ha respondido ya desde España a los duros ataques que ha recibido de las autoridades venezolanas por su viaje a Caracas para defender a los opositores encarcelados, y en especial contra el presidente Maduro, que había dicho de él que huyó como un cobarde. Por cierto, atentos al nivel, en fondo y forma, de los mensajes del presidente venezolano. Primera acusación de Maduro, tono faltón. Felipillo, devolveos que no te pagaron. El primer paso para tu sequedad infinita fue huir como un cobarde de Venezuela. Respuesta de Felipe González, tono irónico. Como si hubiera alguna causa para salir huyendo de ese paraíso de libertades, de desarrollo y de progreso que es Venezuela. Segundo asalto y sube la temperatura del Rin. Por donde caminaba la gente le gritaba ¡Viva Chávez! Desde que llegó. Ah, Felipillo, te fue mal. ¿Pero por qué se pone tan nervioso? Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela. Después derechazo en forma de sarcástico agradecimiento. Quería dar las gracias al señor Maduro. Su torpeza le ha dado una relevancia extraordinaria a esta visita. Luego un gancho cuando ha sido preguntado por Podemos. Prefiero contestar a Maduro que contestar a los monaguillos. Y finalmente una promesa de no tirar la toalla. ¿Pero usted piensa volver? Sí. Y quien pasa por un momento de cierto descrédito, pero a costa del fútbol, es el primer... Más cosas. Felipe González achaca a la torpeza de Nicolás Maduro el relieve internacional que ha tenido su reciente visita a Venezuela. El expresidente del Gobierno ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa tras su regreso de Caracas. Felipe González ha empezado dando las gracias a Nicolás Maduro, que hace solo unas horas se refería así al expresidente del Gobierno. Felipillo, devolveos que no te pagaron. Si no fue su intención, al menos sí su torpeza le ha dado una relevancia extraordinaria a esta visita. Después de la ironía, la preocupación porque, según González, Venezuela es un país en proceso de destrucción. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Él
Objetivo cumplido a pesar de todo, ha dicho González, porque ha podido reunirse con la oposición, aunque no se le haya permitido visitar a Leopoldo López en prisión ni asesorar a su defensa. Sobre la situación política española, solo una recomendación para los pactos. Coherencia y estabilidad. Y una reflexión. Estamos entrando en un modelo italiano sin italianos para gestionarlo. Un último deseo para Venezuela, que las elecciones legislativas previstas para este año alumbren un parlamento que haga posible el diálogo, ahora, asegura González, imposible. Como lo ha venido haciendo desde que es rey. Más asuntos. Después de regresar de su viaje a Venezuela, esta tarde el expresidente Felipe González ha ofrecido una rueda de prensa. Ya desde Madrid, González ha culpado a Nicolás Maduro de la situación que se vive en el país. Califica de catástrofe lo que está ocurriendo en Venezuela y asegura que volverá para seguir ayudando en la defensa de los líderes opositores encarcelados por el régimen. Felipe González regresa triste de un país en proceso de destrucción. Así ha definido la realidad de Venezuela, de la que culpa a Nicolás Maduro. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Para González, el presidente venezolano ha traicionado una democracia que necesita diálogo y reconciliación. Durante su viaje a Caracas le fue denegado el permiso para visitar al líder de la oposición, Leopoldo López, por lo que, según ha explicado, adelantó su regreso. Felipillo, devolveos que no te pagaron. González asegura que no le importan las críticas de un presidente del que duda que esté enfermo. Durante mis 48 horas de visita, pues se le veía bien sano y bien enojado y bien irritado contra una visita como la que acabo de hacer. González asegura que regresará al país para continuar la defensa de los líderes opositores y espera que con las próximas elecciones parlamentarias se pueda recuperar un equilibrio democrático en Venezuela. Hay una cosa que os quiero enseñar antes de que vayamos con vuestros momentazos. Algo que vi en la tele venezolana, que tenéis que ver. Bueno, pues como sea un culebrón de esos, yo he hecho la siesta y no prometo no roncar, ¿eh? Que no es eso. No es eso. Es un momento tierra trágame, porque ya sabéis que en Venezuela el clima político está calentito entre Maduro y los políticos opositores. Pues bien, vais a ver a un líder de la oposición que estaba haciendo un discurso muy acalorado, entonces el tío se vino muy arriba y metió la pata hasta el fondo. ¿Qué le pasó a este político venezolano para que se lo quisiese tragar la tierra? Observad. El presidente encargado del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, confundió los colores de la camiseta vino tinto distintiva de la selección de fútbol nacional con el uniforme del combinado español. Yo me voy a quitar la camisa de Alianza al Bravo Pueblo hoy, porque la camisa que tenemos que tener es la camisa de la unidad, la camisa de Venezuela. El pecho tenemos que llevar con las camisas. La unidad. La unidad no tiene color político. Claro que sí, ahí lo tenéis, el Federico Trillo venezolano. ¡Viva Honduras! ¡Ole! O Tomás Roncero cualquier día en la puerta del Bernabéu, también podría ser. Me parece maravilloso los compañeros que están detrás, que nadie le avisa, parece zapeando eso, ¿no? Que cuando uno se equivoca, están los otros detrás ahí como, Sí. El señor sabe menos de fútbol que Ana Morgado. Pero además es que solo tenía que fijarse en el escudo, porque nuestra camiseta lleva una estrella y la suya no, por favor. ¡Qué malo! Vamos a comparar las dos. Ahí está la de Venezuela, que es más oscurita, que por eso le llaman vino tinto, y a la derecha de las pantallas pues está la nuestra, que es más clarita. Sí, más que nada porque es otro color, totalmente como tirando diferente. A Garimocho, ¿no? Sí. Bueno, la sangría. No sé, yo creo que es evidente la diferencia, ¿no? Sí. O estamos ante un caso como el famoso vestido de hace unos meses de quién lo va de color y de otro. Igual es eso. Es la escasez, que no, lo más parecido que han encontrado ha sido eso. En fin, pues después de esto seguro que Richard Blanco, que también apellidarse Blanco el mequetrefe este. Qué mal le deja la familia. ¿Verdad que sí? Pues yo creo que ya habrá aprendido la diferencia y además ha descubierto que es daltónico, ¿no? Sí, pues mira, en fin, nunca estará traumática. Bueno, vamos con el primer momentazo de la tarde, Ana Morgade. Quiere mirar la copa que pesa 22 kilos, que por vez primera tiene el escudo de Felipe VI y que hoy tendrá un ganador en esta temporada 2014-2015. Historia, dice el mosaico del Fútbol Club Barcelona, espectacular en la grada.
Athletic, dice el mosaico increíble del Athletic Club en el Camp Nou. Poco se puede añadir a lo que estamos viendo. Pocas veces hemos visto algo tan espectacular en la grada. Pocas veces hemos visto lo que estamos viendo en el Camp Nou. Y ojo que suena el himno nacional de España. Monumental pitada en el Camp Nou, como se esperaba en las horas previas al partido. Empieza la final de la Copa del Rey. Arranca el fútbol.